estoy muy contento de estar acá, la verdad. Y antes de empezar, quería agradecer al equipo fantástico de Segal, especialmente a Sara y Mónica, por la invitación. Y también quería un poquito ponerme la venda antes de la herida, porque tengo una confesión, es mi primera presentación en español, así que tengo un poquito de miedo, pero ojalá, va a ser bien. Entonces, como he dicho, como ya María, Ángel dijo, trabajo para la Federación Europea Internacional de los Libreros y como lema, tenemos la voz de los y las libreros y libreras, porque es eso que hacemos, representamos los intereses de libreros y libreras. Y representamos a las asociaciones nacionales de libreros y libreras no solamente de la Unión Europea, sino de todo el mundo. Y a través de sus asociaciones miembros, la IEBF representa a más de, no sé qué pasó con la presentación, pero pues, vale madre, más de 25.000 libreros de todo tipo, incluyendo librerías independientes, cadenas y también a negocios familiares. Y acá hay nuestros diferentes tipos de miembros. Como pueden ver, tenemos a las asociaciones nacionales, como por ejemplo Segal, pero también ALI de Italia, la BA del Reino Unido y de Irlanda, pero también fuera de la Unión Europea y de Europa tenemos a la ABA, o sea, de los Estados Unidos, tenemos también a Canadá, etcétera, etcétera. Y también tenemos lo que llamamos los miembros asociados, que son librerías individuales, que son nuestros miembros porque no tienen una asociación como Segal, por ejemplo, en su propio país. Por ejemplo, Cărturești es una librería en Rumanía, Enster de Luxemburgo y Sofos de Guatemala. Y tenemos también a miembros de business, o sea, de empresas, que no son librerías, sino empresas que pero trabajan en ese sector, en ese ámbito. Por ejemplo, Nielsen es un proveedor de datos de mercados editoriales y Ingram y Gardner son dos distribuidoras anglófonas. Y nuestra convicción fundamental es que las librerías son pilares de las comunidades locales. Claramente esto se sabe en esta sala llena de libreros y libreras, pero no todo saben lo que hacen las librerías, especialmente a nivel político. Y nosotros sabemos que las librerías proporcionan espacios para reunirse, también promueven la alfabetización, entonces montan un curro increíble de educación también, garantizan claramente el acceso a literatura e invierten también en las comunidades locales en maneras tangibles y también no. Y como acabo de decir ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque representamos a nuestros miembros y sus intereses en una plataforma global ante las instituciones europeas y otras organizaciones internacionales. Perdón por el formato, no sé qué pasó, se rompió un poquito. Nuestra misión es avanzar esos intereses del sector de las librerías a quienes puede ser que no conoce ese sector muy bien, y es el caso de muchos políticos y también muchos funcionarios, asegurándonos que vuestra perspectiva de los libreros y libreras sea escuchada en cada discusión pertinente. Y fortalecemos también, y hacemos eso, reuniéndonos con responsables de la toma de decisiones a nivel europeo e internacional, explicando claramente las peculiaridades del sector de las librerías en todos sus lados y en todas sus partes. Y también fortalecemos el vínculo entre las asociaciones de libreros de todo el mundo para permitir el intercambio de ideas y de herramientas entre ellas, y también para fomentar un poquito así la innovación y el crecimiento, especialmente a través de nuestro programa Rise Book Selling, del quien hablaré en un ratito en esta presentación. Por eso tenemos esas prioridades políticas contenidas y resumidas en nuestro manifiesto, que también tenemos en versión tangible y física, que siempre damos cuando tenemos reuniones con representantes, por ejemplo, que ilustran esas prioridades, que son defender la libertad de expresión, defender la alfabetización,
adoptar las tecnologías digitales y también la economía verde, mantener la libertad de las pequeñas empresas, eso es muy importante, especialmente en 3 librerías, y mantener la venta de libros como una carrera profesional sostenible, o sea, que pueda también pagar el alquiler. Y especialmente ese último punto es fundamental porque es importante que los legisladores no consideren la cultura solamente, y también a quienes trabajan en el sector cultural, como un mero pasatiempo, sino también como una industria que necesita apoyo y que también debe ser autosuficiente. Y no pedimos subvenciones por esa razón, sino leyes que ayuden a crear ecosistemas económicos prósperos y que puedan perdurar en el tiempo sin asistencia continua. Eso es un punto importante que siempre decimos. Somos muy pesados con ese punto. Y antes de empezar un poquito con los ejemplos concretos de lo que hacemos, quería un poquito hablar del contexto de Bruselas, porque nuestra asociación está ubicada en Bruselas, yo vivo en Bruselas, y porque a menudo hablamos de la Unión Europea como si fuera un monolito, una única criatura, digamos. Pero en lugar de ser una gran máquina, en realidad tiene muchísimas componentes diferentes. Y hoy quiero explicar un poquito las 3 instituciones principales y más importantes de la Unión Europea. Y tenemos acá encima la Comisión Europea, que es un poquito la jefa de las instituciones, digamos. Es el gobierno de la Unión Europea, podemos decir, y propone nuevas leyes y gestiona el presupuesto también de la Unión Europea y se asegura que se cumplan las normas. Está formada por comisarios y comisarias de cada país, que son un poquito los equivalentes de ministros a nivel nacional. Y es muy importante subrayar que es la única institución entre las 3 que tiene el derecho de proponer las leyes. Entonces, lo que llamamos la iniciativa legislativa. Solamente la Comisión tiene eso. Además, bajamos y podemos ver el Parlamento, que representa, o sea, es la institución más democrática y representa a los ciudadanos y sus miembros, eurodiputados, que son elegidos cada 5 años, porque esta es la duración de un ciclo legislativo europeo. En España creo también 5 años y muchos otros países. Y por votación directa, muy importante también decir eso. Actualmente, en esta iteración, tiene 720 escaños repartidos según la población de cada país. Entonces, Alemania tiene más eurodiputados y bajamos hasta países como Malta y Luxemburgo, por ejemplo, que son los más pequeños y tienen menos. Y también acá tenemos el tercero, que creo que también que es el menos conocido entre las 3, pero no menos importante por esa razón, que es el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Y aquí se reúnen los ministros diferentes y también los representantes del gobierno de cada país, que negocian y aprueban leyes junto al Parlamento. Y ese punto es muy importante porque, como decía antes, aunque es la Comisión la que propone las leyes, que tienen la iniciativa legislativa, como decía, tanto el Parlamento como el Consejo tienen derecho a negociar y a introducir sus propias modificaciones en un proceso que se llama en inglés trilogue, que en español traduciría como triálogo, o sea, diálogo a 3, algo así. Y es exactamente ese baile constante entre las 3 instituciones que crea las leyes que nos afectan cada día. Y entonces trabajamos con estas instituciones. Y lo que hacemos muy generalmente es crear coaliciones con sectores parecidos dependiendo de las leyes que queremos, de las leyes que queremos influenciar. También modificamos propuestas, definimos agendas y aportamos experiencia. Y este último punto es muy importante porque lo que hacemos nosotros es un trabajo, antes que nada, de educación. Tenemos que pensar que los eurodiputados y también los funcionarios políticos que trabajan en la Comisión, en el Consejo, no tienen conocimiento específico. Muy pocos sí, pero no tienen
conocimientos específicos del sector de la librería. Hay algunos que tienen conocimiento de sostenibilidad, algunos que tienen conocimiento de economía, pero existimos por también rellenar ese hueco que hay de conocimiento entre nosotros y entre ellos. Importante que sepan cuando ciertas leyes van a tener un efecto muy negativo para los libreros y libreras y librerías. Y también es muy complicado en ese sentido ese sector de las librerías en particular, porque las librerías se encuentran en la encrucijada entre la cultura y también el comercio, por lo que les afectan una amplia gama de leyes, desde leyes financieras, de pagamentos, por ejemplo, hasta leyes de sostenibilidad, porque también hay empresas que tienen que respetar las normas de sostenibilidad propuestas. Y también pasando por la financiación cultural, entonces leyes culturales, de política cultural. Entonces es un equilibrio muy delicado y por eso existimos para educar a esos funcionarios que sí que no conocen bien nuestro sector. Y ahora tengo un poquito de ejemplos. Por ejemplo, acá en el Parlamento Europeo es un ejemplo muy reciente, de hace 2 semanas, creo, el 13 de enero. Fuimos invitados en una reunión por el eurodiputado que se ve acá. Se llama Andreas Schwab, es un eurodiputado alemán. Y en una reunión del grupo de trabajo en el Parlamento sobre la aplicación del DMA, o sea, DMA, que en inglés sería Digital Markets Act, en español sería Acto de Mercados Digitales, entonces AMD casi. Y es una ley europea del 2022 que tiene como objetivo regular a las grandes plataformas digitales como, por ejemplo, a Amazon. Me di cuenta que dije el nombre, perdón. Si encuentran mi cuerpo en el puerto de Valencia mañana, ¿saben por qué? Pero sí, que tiene como objetivo regular esas grandes plataformas como Amazon y evitar que abusen de sus poderes enormes, que todos conocemos lo que hacen, y de su posición dominante. Y IBF habló precisamente de eso, de la experiencia de los libreros con Amazon y representando los intereses de los libreros y especialmente frente a prácticas desleales de grandes plataformas digitales, defendiendo siempre la diversidad y la equidad en el sector de las librerías. Y se ven, más o menos, porque acá hay los representantes de Amazon, entonces estaba muy cerca, era una situación un poquito desagradable. No tengo la foto de sus caras cuando empecé a hablar yo, pero os dejo imaginar. Y eso es un ejemplo concreto de lo que hacemos, por ejemplo. Y no es algo que pasa una vez, es algo que pasa casi siempre porque las leyes siempre se controlan, se revisionan y entonces los funcionarios y los diputados siempre nos piden opiniones a lo largo de los años. También, no sé si le conocen a Sara y Mónica de Segal. Otra cosa que hacemos con nuestros miembros es intentar de acercar las realidades nacionales a Bruselas y organizamos ese viaje romántico en México. El junio pasado con Segal y juntos fuimos a las instituciones diferentes, Parlamento, por ejemplo, pero también la representación permanente de España ante la Unión Europea, como si fuera la Embajada de España, pero no frente al Estado de Bélgica, sino a la Unión Europea. Y presentando un poquito el panorama político de la Unión Europea y proporcionando también una plataforma para exponer las principales prioridades y retos a las que se enfrenta el sector de libreros y libreras español. Y sí, participamos en una serie de reuniones, fueron unos días muy intensos, llenos de charlas y de reuniones, tal y cual, institucionales, claramente, con eurodiputados y también representantes del gobierno. Y creo que pueden confirmar con Sara y Mónica y pueden decir si soy mentiroso o no, pero creo que adquirieron así un conocimiento mucho más profundo de los procedimientos institucionales a través de los cuales se plantean
demandas legislativas y también prioridades legislativas y necesidades legislativas a través de los cuales se puede desempeñar un papel más activo en los debates políticos a nivel de la Unión Europea en futuro, y creo que también mostró cuánto en realidad está cerca la Unión Europea, no es algo de distante y inalcanzable. Y también así establecimos nuevos canales de comunicación con los responsables políticos, y creo que Mónica y Sara siguen con esos contactos hasta hoy, espero. Sí. Y también con la comisión, eso es el equipo completo, o sea, Tora, mi colega, yo, Julie, nuestra jefa que se fue, y el presidente Fabian Pagman, y el penúltimo es el comisario europeo es un nombre muy largo, de cultura, juventud, deporte y algo más, Glenn Mikalev. Y tuvimos esa reunión en marzo y nos reunimos con él hablando de todo lo que hablé hoy, pero también quería contaros de una ley muy importante y un tema de esta reunión fue la contratación pública. Porque la Comisión está preparando ahora la revisión de la Directiva Europea sobre la contratación pública que se hizo en el 2014 y llevamos meses nosotros trabajando para que la nueva propuesta pueda facilitar el acceso de empresas más pequeñas, pymes como las librerías, a licitaciones, porque ahora el único criterio en la Directiva Europea en el que se basan estas licitaciones, es el precio, lo que obviamente hace que solo las empresas más grandes y con más recursos puedan competir, ya que son las que cuentan con los recursos necesarios para bajar los precios y ofrecer precios que convienen para las administraciones, instituciones. Y nosotros estamos intentando proponer un sistema un poquito diferente y otros criterios, como por ejemplo la proximidad, que facilitaría enormemente el acceso a empresas locales, pero es solamente un resumen muy resumido. Y terminamos con la parte pesada y política. ¿Están acá? ¿No perdí a nadie? Ok, perfecto. Y porque también hay la parte un poquito más divertida, diría, que es la parte de gestión cultural, y gestionamos proyectos. Y eso se llama Rise Book Selling, que es un proyecto que lanzamos en el 2021 y que se puede lanzar con fondos europeos. Y empezó en el 2021, ya lo dije, un programa de 3 años cofinanciado por la Unión Europea, y ahora recibimos la segunda ronda de fondos también, logramos, y ahora tenemos fondos hasta el 2028, así que eso es una victoria, estamos muy contentos. Y RISE es un acrónimo y significa resilience, resiliencia, innovation, innovación, sustainability, sostenibilidad, for the enhancement, que creo que se puede traducir como empoderamiento un poquito para respetar el acrónimo, de bookselling, o sea, de la venta de libros. Y con RISE hacemos un montón de cosas. Y, por ejemplo, apoyo para asistir a eventos internacionales. También montamos un programa de intercambio de libreros y libreras como un Erasmus. Campañas de comunicación, un congreso como este, pero a nivel internacional con libreros de todo el mundo. Seminarios web y podcasts, estudios y también Industry Insights, que son unas recercas que completamos y que publicamos. El primer punto, los intercambios y eventos internacionales. Los intercambios, como dije, es como un Erasmus que organizamos y dura 3 días y pagamos todos nosotros el viaje y el alojamiento, y está abierto a todos nuestros miembros, entonces si son miembros de Segal pueden participar. Y sí, enviamos libreros a países extranjeros para que puedan trabajar en otros países y también aprender realidades diferentes y ver cómo funciona todo, por ejemplo, ver cómo funciona el mercado de libreros en Suecia o en Italia o en Estados Unidos o hasta también Guatemala, por ejemplo. Y justo esa mañana hablé con un librero que no veo, ¿estás aquí? Ah, aquí,
Perdón, no pedí tu consentimiento, pero hablé con él justo esta mañana y hice el intercambio. ¿Hace cuánto? 2 años en París, ¿no? Cerca. Y fue una experiencia positiva, ¿sí? Vale, perfecto. Si quieren saber más, que hablen con él. Y también el mismo mecanismo vale por los eventos internacionales, que pueden ser ferias de libros, congresos, etcétera, etcétera, y pagamos todos nosotros. Y también montamos un programa para para el librero o librera que participa. Y justo abrimos una nueva ronda de solicitudes que se finaliza el 15 de febrero. Y acá tengo los códigos si quieren para participar y también si quieren acoger a libreros, porque necesitamos también a anfitriones y hay mucha gente que quiere venir en España, entonces por favor, que escaneen las dos. Dejo acá un minutito. Vale. Pero sí, también pueden mandarme después de la presentación y os paso todo. ¿Puedo? ¿Sí? Además, eso es Industry Insights, que es el nombre, traducido sería Perspectiva de la Industria, que es el nombre de las recercas que producimos y es una serie de documentos de investigación justamente que analizan temas prioritarios para el sector de las librerías. Por ejemplo, acá tenemos la contratación, las devoluciones, la accesibilidad, los bonos culturales, la censura y la libertad de expresión y las plataformas digitales para librerías independientes y ofrecen información sobre cuestiones claves, reformas políticas, iniciativas externas que afectan al sector de la venta de libros y además también proporcionan a los miembros de la red, entonces ustedes, herramientas para interactuar con las partes interesadas políticas pertinentes, los profesionales del sector cultural y los representantes también del sector privado, con el fin de garantizar que sus prioridades se defiendan adecuadamente. Y esto sirve muchísimo cuando tenemos reuniones, por ejemplo, porque puede ser que con eurodiputados muy ocupados o que no te escuchan muy bien, a veces las palabras se van, pero con eso tenemos algo de tangible que queda con ellos y queda con ellas y que puedan continuar a utilizar si por acaso tienen dudas sobre temas importantes y pertinentes para nuestro sector. Y también tiene esa función muy fundamental. Además, también tenemos campañas de comunicación y que tienen un poquito el mismo papel que tienen los Industry Insights. Son verdaderamente herramientas que utilizamos para enseñar a los funcionarios y a los diputados y los que toman las decisiones en la Unión Europea. Esa primera campaña se llama Reviving the High Street. Sería revitalizar la vía comercial y porque los libreros y libreras que trabajan en los centros urbanos y las calles comerciales de toda Europa, pero no solamente, sino de todo el mundo, diría, se enfrentan a retos cada vez mayores, desde el crecimiento del comercio en línea, por ejemplo, con Voldemort, y el cierre de locales comerciales. Gracias. Y el cierre de locales comerciales hasta el aumento de los gastos generales. También lamentablemente, la insuficiente inversión en infraestructuras locales y claramente la gentrificación, que es un problema enorme. Justo el otro día, Mónica de Segal me dijo de una librería en Madrid, Tipos Infames, creo que se llama, que lamentablemente tuve que cerrar a causa de eso, de la gentrificación. Y esa campaña insta a los políticos locales y a las partes interesadas también pertinentes a que apliquen medidas claras y prácticas para apoyar a las empresas locales e investir en los centros urbanos con el fin de lograr unas calles comerciales resilientes y prósperas. Y tenemos eso en nuestro sitio Rise Bookselling y tenemos literalmente 9 medidas muy claras, porque a veces también tenemos que hablar un poquito en lenguaje claro y directo, si no nos escuchan o no entienden. Y también la otra campaña de comunicación, Bookshops as Welcoming and Inclusive Spaces,
o sea, las librerías como espacios inclusivos y acogedores. Esa la montamos, creo, un mes antes de las elecciones europeas de 2024, entonces en mayo de 2024, creo. Para impulsar a la gente a votar también y votar pensando en los políticos que podrían proteger nuestros intereses en maneras mejores y efectivas. Y también con esa campaña mostramos los papeles multiformes que desempeñan las librerías en las comunidades locales, siempre claramente para una audiencia ajena a ese sector. Y también tenemos nuestro congreso, no queremos competir, es algo que complementa el congreso de hoy. The Rise, que ahora está en su cuarta edición. El próximo congreso va a estar en Verona el 19 y 20 de abril. Y el año pasado fue en Riga, en Letonia, el año antes en Lisboa y el primero fue en Praga. Y un poquito como acá tenemos discursos de apertura, talleres, networking, también panels. Y es muy guay, la verdad, porque es el único congreso de su tipo con un enfoque sobre los libreros y libreras y las librerías a nivel internacional. Y siempre es increíble escuchar libreros de otros países contar sus vidas, sus desafíos y sus peculiaridades. El año pasado tuvimos, por ejemplo, un librero de Irán, pero también un librero de Ucrania que nos contó cómo abrió su librería 2 semanas antes de la invasión de Rusia, de Ucrania, y nos contó un poco toda la historia increíble. Entonces, sí, siempre es un placer y es un privilegio organizar eso. Y por eso también me siento muy en casa acá. Y eso es un código que, si quieren ver la mini peli que muestra un poquito el congreso, nuestro congreso, el que se hace, qué se dice, cómo es, etcétera, etcétera. Ahora llegamos casi a la fin de esta presentación. Muchas gracias por esta paciencia. Es otro proyecto que gestionamos, que es un premio literario, el Premio de Literatura de la Unión Europea, y creada en el 2009, el UPL, llamamos en inglés, es una iniciativa anual destinada a reconocer y promover nuevos talentos literarios destacados de toda Europa. Y eso es un premio financiado por la Unión Europea, pero dirigido por un consorcio que incluye nosotros, entonces la Federación Europea Internacional de Libreros, pero también nuestros colegas nos ayudan en la Federación de Editores Europeos. Y como objetivos tiene celebrar la rica y diversa escena literaria contemporánea de Europa, promover la circulación de traducciones de literatura dentro de Europa y también fomentar un mayor interés por las obras literarias no nacionales. Entonces, sí, quiere como empujar también un poquito, mirar fuera de sus propios zona nacional de confort. Y también el ámbito está abierto a escritores de ficción emergentes, entonces escritores que hayan escrito menos de 3 libros, creo. 3 o 4 libros de ficción, de los más de 41 países que participan en el programa Europa Creativa de la Unión Europea. Y eso es un punto importante porque no es solamente un premio que quiere subrayar el talento europeo de los países dentro de la Unión, sino también fuera. Por ejemplo, este año también tenemos a Moldavia, tenemos a Armenia y tenemos un montón que no son de la Unión Europea. Y claramente el impacto es muy grande porque los ganadores no solamente obtienen apoyo económico, sino también visibilidad internacional y promoción transfronterizas y también oportunidades para conectar con lectores de todo el mundo a través de traducciones y eventos. Y en ese ámbito también, esos son los escritores españoles que en el pasado o ganaron o fueron nombrados por ese premio. Acá le conocemos a David Uclés, nombrado muchísimo hoy. Jacobo Vergareche y también Irene Solá. Y siempre intentamos claramente involucrar a las librerías y también que puedan
acceder a los beneficios de financiamiento de esos proyectos culturales de la Unión Europea. Y montamos un evento en la librería Cerezo en Logroño el año pasado con David Uclés, que se ve muy pequeño al fondo de la foto, pero fue un evento que apoyamos nosotros enteramente a nivel financiero y sí, fue un éxito enorme porque un montón de gente y sí, disfrutaron todos muchísimo. Y eso más o menos es todo. Y nada, antes de terminar, quería realmente agradeceros por vuestra paciencia y presencia. Espero que hayan comprendido un poquito todo lo que dije hoy. Y otra vez agradecer al equipo técnico fantástico de Segal. Muchísimas gracias por la invitación. Y además también quería un poquito quitarme el sombrero de empleado de IIBF y agradeceros a nivel personal porque realmente la librería siempre ha sido parte de mi vida. Especialmente tuve una infancia donde mudé muchísimo cada año por el trabajo de mi padre, así que cambié siempre de ciudad, de país, de lengua, de cultura, tal y cual. Y el único punto fijo, además de mi familia, fueron siempre los libros y las librerías. Así que muchísimas gracias porque, o sea, os quiero. Así-